Vamos a empezar la clase. Veo que hay muchos huecos. ¿Qué es lo que pasa? ¿No les gusta la metodología, los de ciencias audiovisuales? ¿Hay gripe A? ¿Lunitis después del puente? Bueno, vamos a ver si terminamos hoy la parte de método. Por favor, vayan al programa, página 10. Tema 5. La crítica del positivismo. Esto es lo que empezamos a explicar la semana pasada, la crítica del cientismo, y lo terminaremos, Dios mediante, hoy, es decir, ahora. De este tema les voy a preguntar en el examen final, tomen buena nota, los señores de grado y de máster, los epígrafes 1, 3 y 5. Sin solución de continuidad, voy a pasar a explicar el tema 6, el epígrafe 2, el aspecto lógico del polilogismo, la crítica del polilogismo, que ustedes ya han leído en la acción humana de Mises. Y el jueves voy a hacer unas referencias al concepto de medios y fines en el tema 7 y explicar la ley de la utilidad marginal, que es el tema 10, epígrafes 1 y 2, que también caen en el examen final. En lo que se refiere a ustedes, pasen la página 12, ven martes día 10 de noviembre, pues eso es lo que tienen que leer, la acción humana de Mises hasta la página 239, están ya en el intercambio. Mi proyecto es alcanzarles a ustedes la semana que viene, en lo que a lectura se refiere, donde explicaremos el concepto del cálculo económico y los rudimentos necesarios para explicar la teoría de los precios, que es la ley básica de determinación del precio que tenemos previsto para la última semana de noviembre. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere decir algo? Sí. La semana pasada les preguntaba no sé qué de Colombia, donde no era la respuesta que quería. Estuvimos hablando sobre el método de la economía política, o sea, tanto como la historia como la teoría, que se podía analizar la historia sin una teoría. ¿La ética dónde se enmarca? La ética no forma parte de la ciencia económica. Es una disciplina independiente que trata sobre lo que debe de ser. Lo único que sucede es que los conocimientos praxeológicos o de teoría económica te ayudan a tomar posicionamientos en el ámbito de la ética con muchísimo más conocimiento de causa, con mucho más fundamento. Luego, la ciencia económica ayuda, facilita el descubrimiento de la verdad objetiva en el campo de la ética. Por ejemplo, usted puede tener unas valoraciones éticas muy sesgadas a favor de la igualdad, y eso mucha gente piensa que la igualdad es lo que da contenido a la justicia. Sin embargo, si estudia usted ciencia económica y se da cuenta que los efectos de perseguir la igualdad utilizando los procedimientos coactivos del Estado es un incremento de la conflictividad a todos los niveles, la paralización del proceso de creatividad, etcétera, pues entonces dice, pues a lo mejor resulta que mi fin igualitario es erróneo, que debo de sustituir mi objetivo ético por otro. Entonces, todo el curso, veremos que la ciencia económica es una ciencia en ese sentido positiva, libre de juicios de valor, pero que ayuda muchísimo, enormemente en el campo de la ética. Ahora bien, el profesor de ustedes, además, su campo de investigación es en las conexiones, estudiar las conexiones que hay entre ciencia y ética. Y llegó a una serie de conclusiones muy interesantes, que solo que la justicia rectamente entendida es lo que produce eficiencia económica. O sea, que lo justo no puede ser ineficiente, y viceversa, que lo eficiente no puede ser injusto, pero son disciplinas distintas. No obstante, una se ven la luz y aclaran y evitan errores si se dispone un conocimiento profundo de la otra, aunque sean disciplinas distintas. Por eso, el ámbito de la ética, en el máster hay un seminario que se titula Eficiencia dinámica de las instituciones,
que es el que estamos estudiando en este primer cuatrimestre y donde estamos conectando ambos aspectos. Para los alumnos de grado es suficiente con saber que la ciencia económica es una ciencia positiva en el sentido de que es libre de juicios de valor, no lo podemos enjuiciar los fines que persiguen los seres humanos, pero que sí que nos ayudará a tomar posicionamientos éticos. Y vaya usted al último tema del programa de la licenciatura. Es el tema que vamos a ver en mayo y que se titula, está en la página 32. Página 32. Léalo usted. ¿Cómo se titula? Ese tema 72. Ética y economía política. Y aquí lo que pasa es que dejamos para el último tema de la economía el estudiar con detalle las relaciones que hay con la ética. En el máster tienen más suerte porque lo estamos viendo con más anticipación. Más preguntas. Sí. En el tema 5, le pide hace 5, no logro encontrar el libro. Encontré hasta el 4, pero... Bien visto. El tema 5 se encuentra en mi libro Estudios de Economía Política. ¿Vale? Estudios de Economía Política. Lo tienen, es el número 9 de la colección, lo pueden comprar en la librería, también lo tienen en la biblioteca. Es un artículo muy importante que publiqué en El País, muy corto, por cierto, hace una serie de años, en el diario El País. Más preguntas. Bien. Sí. Dígame, sí. En la relación entre teoría e historia, me da la sensación que la teoría es necesaria para poder explicar la historia, pero que de alguna manera te pone un prisma que te ayuda a analizar la historia ya con una cierta sesgo hacia lo que quieres interpretar. O sea, que la teoría, la forma en la que esa teoría está realizada, sesga de alguna manera la interpretación de la historia. Claro, efectivamente. Todas las ideologías recurren a la historia para demostrar que sus aciertos son que lo que afirman es correcto. Por ejemplo, los enemigos del mercado van a la historia y dicen, ¿veis la Gran Depresión del 29? Esto demuestra que la economía de mercado no funcionaba y que es necesaria la intervención del Estado. Entonces, si las gafas de la teoría están rojas, son rojas, lo que se ve al interpretar la realidad está todo enrojecido. Si las gafas de la teoría son azules, pues al mirar con unas gafas de sol azules, todo lo que ves es azul. Lo que les quiero indicar es que la teoría tiene que ser como un cristal translúcido, transparente, claro, que no esté ni sesgado al rojo ni sesgado al azul. Necesitamos una teoría correcta científicamente para interpretar la realidad y poder hacer historia. Pero lo que sea una teoría correcta ha de dilucidarse al margen de la historia. Por tanto, todo este curso de ciencia económica nos va a permitir a nosotros construir un arsenal teórico de conceptos relacionados entre sí y destruir nuestros viejos dogmas, nuestros viejos principios ideológicos, nuestras confusiones mentales, etc. Precisamente ese es el objetivo de la ciencia económica. ¿Y cómo se validan las leyes de la economía? Ya lo vimos el otro día. Se trata siempre de partir de un axioma que sea autoevidente, el concepto de acción humana, de ir construyendo mediante razonamientos lógico-deductivos las leyes cada vez más complejas, que son válidas universalmente siempre que se den los supuestos de la teoría, y las validamos sometiendo a espíritu crítico todo el razonamiento una y otra vez, porque en cuanto nos descuidamos, el error se introduce subrepticiamente. Tenemos que revisar los razonamientos, a ver si hay errores, una y otra vez. De manera que, si estamos moderadamente satisfechos de que no se han introducido vicios en el razonamiento y se dan los supuestos de las leyes científicas en el hecho histórico que estudiemos, la interpretación que hagamos, podemos estar relativamente tranquilos de que será correcta o adecuada. Bien, es cierto que para hacer historia no basta con tener una teoría correcta. Además, hace falta un juicio sobre la relevancia, de la importancia de los hechos, juicios de valor, etcétera, que afectaron a las circunstancias particulares del caso. Es lo que llamábamos la comprensión, el Verstehen en alemán, el understanding, y eso convierte a la historia, a los historiadores más bien en los cultivadores de un arte. Luego, la historia no es una ciencia exacta, es mucho más exacta la ciencia económica. Ciencia económica sabemos,
que a igualdad de circunstancias un aumento de la demanda tiende a hacer subir el precio. Esto es una ley económica, de validez universal. Pero luego, si estamos estudiando qué pasó con la subida de los precios en la cosecha de patatas en Irlanda en el año 1844, ese conocimiento científico de que a igualdad de circunstancias un aumento de la demanda tiende a hacer subir el precio es esencial, pero habrá 1000 otros factores. A lo mejor vemos que los precios no suben porque la cosecha fue muy buena, o que suben mucho más de lo esperado y hubo hambre porque se dieron otros factores adicionales, intervención del Estado, subida de impuestos, y tenemos que ser capaces de jerarquizar la importancia de los fenómenos que creemos que influyeron de manera determinante en el hecho histórico concreto que estudiamos. Por eso el historiador previamente ha de ser economista antes de meterse en la labor de historiador. Pero la pregunta es correcta, de ahí la enorme importancia de que la teoría esté bien elaborada y sea correcta, porque si la teoría es errónea, todo el mundo recurre a la historia para tratar de reforzar o encontrar justificación a su ideología, aunque sea científicamente falsa, lo que demuestra que la historia puede interpretarse de las maneras más variopintas posibles. Y unos dirán, la Gran Depresión y esta crisis demuestran que el capitalismo no funciona, y que por tanto el Estado tiene que intervenir. Y otros dirán, por ejemplo yo, la Gran Depresión y esta crisis demuestran que lo que no funciona es el Estado, porque la Gran Depresión se produjo como resultado de la manipulación monetaria y crediticia que llevaron a cabo los gobiernos y bancos centrales en los años 20. Luego demuestra justo todo lo contrario de lo que dice usted. Fíjense, dos historias radicalmente distintas, dos interpretaciones radicalmente distintas. ¿Por qué? Porque el bagaje teórico que se utiliza en un caso es totalmente distinto del otro. Luego, tenemos que previamente hacer historia. ¿Usted qué análisis está utilizando? ¿Qué teoría utiliza? Yo utilizo la teoría marxista de la explotación. Yo soy un marxista y utilizo el marxismo para interpretar la historia. Muy bien. Pues vamos, ¿y usted qué teoría utiliza? Pues yo soy keynesiano y utilizo la teoría de Lord Keynes, un macroeconomista del que hablaremos, etcétera. ¿Y usted qué teoría utiliza? Yo utilizo la teoría que explica el profesor Huerta de Soto en clase. Pues muy sencillo, lo que tenemos que ver es dilucidar previamente, antes de meternos a interpretar los hechos históricos, a ver usted, señor marxista, su teoría, ¿en qué se basa? ¿Cuál es su punto de partida? ¿Cuáles son sus razonamientos? Y demostraremos en el programa que la teoría marxista es científicamente errónea. Y veremos las razones por las cuales eso es así. Y haremos una crítica de Keynes y veremos cómo Keynes está también en términos científicos equivocados. Luego, todo el que utilice una teoría errónea para interpretar la realidad se equivoca, la interpreta erróneamente. De hecho, una de las conclusiones más importantes del curso, que todos los años me comentan muchos alumnos, es que su visión del mundo cambia, porque una vez que has aprendido economía, miras alrededor e interpretas de forma radicalmente distinta. Como regla general, el 99% de lo que ustedes piensan que sucede alrededor es falso. O sea, no se sorprendan. O sea, toda la interpretación de lo políticamente correcto, de lo que se escucha, de lo que leen en los libros de la ciudadanía, de lo que se deduce del telediario, se lee en la prensa, es mentira. Luego, de ahí la enorme responsabilidad que tenemos los científicos sociales en desarrollar ese esquema teórico y con él reinterpretar adecuadamente la realidad. Lo que hay es una especie de magma de ideologías baratas, sin base científica, que todo el mundo, de forma deliberada o no, utiliza para interpretar la realidad. Y con eso es lo que escuchamos en el colegio, en las familias, con los amigos, etcétera. Pero es erróneo, la mayor parte de ello es erróneo o equivocado. Son cantinelas que se repiten, pero que carecen de base científica. Muy bien, ¿más preguntas? ¿Hay alguna pregunta más? No hay más preguntas. Bueno, pues si no hay más preguntas, recuerden que estábamos criticando el cientismo, que era la indebida aplicación del método de las ciencias naturales al campo de la economía. Que explicábamos en qué consistía el proceso de validación de acuerdo con los cientistas o positivistas, que era el que el joven Popper en los años 30 estableció una hipótesis que se considera que es científica si es falsable, en el sentido de que se puede recurrir a la realidad para ver si es cierta o falsa, si no se considera que es metafísica, que ni siquiera es científica, y es el criterio de demarcación es la contrastación empírica, poder ir a la realidad para ver si confirma o refuta la hipótesis. Si se confirma, decíamos que se aceptaba con criterios de provisionalidad, si se refuta era rechazada. Y criticábamos ese esquema desde el punto de vista de la propia ciencia natural, en base a una serie de argumentos.
decíamos que el propio criterio de demarcación popperiano no era falsable según el propio criterio y por tanto era pura metafísica, carecía de base científica, y que además que la validación fuera a recurrir a la realidad implicaba que la realidad pudiera tener un sentido al margen de la hipótesis o de la teoría científica previo, cuando esto no es así. No existe realidad sin teoría previa, luego caemos en un círculo vicioso. Decíamos, por tanto, que los fundamentos epistemológicos de la ciencia natural dejan mucho que desear, pero dejemos a los propios físicos con sus problemas, no nos preocupemos por ellos. Aparte de que es un poco irrelevante porque siguen mandando gente a la Luna y construyendo puentes que no se caen, la mayor parte de ellos. Al margen de estas críticas, decíamos que la aplicación del método de las ciencias naturales al ámbito de la economía es especialmente errónea y perjudicial, y ello por los siguientes 4 motivos. ¿Por qué motivo no se puede aplicar el monismo metodológico, que significa un único método para todas las ciencias, incluyendo las ciencias naturales y la nuestra, la ciencia social, al ámbito de la economía? ¿Por qué? Por 4 razones adicionales. ¿Por qué no podemos aplicar este criterio de demarcación popperiano que expliqué el otro día, de la hipótesis falsable mediante la contrastación empírica, al ámbito de la ciencia económica? Por 4 razones esenciales que estudio con detalle y sigo literalmente mi artículo, Método y crisis en la ciencia económica, que tienen ustedes en el volumen 1 de lecturas y también en estudios de economía política, etc. Es un artículo, además, que publiqué en Hacienda Pública Española en el año 1980, o sea que se cumplen 29 años. Qué viejo soy, ya casi 30, lo publicó como 23 añitos en Hacienda Pública Española. Bien, vamos a ver. La primera razón. ¿Se acuerdan ustedes cuál era el objeto de estudio de la economía? ¿Eran cosas o ideas? Eran ideas. El objeto de investigación en economía son ideas. Las ideas que los otros seres humanos que investigamos tienen sobre lo que desean, sobre cuáles son los medios que creen a su alcance para lograr lo que desean, sus fines. Y no son cosas directamente observables en el mundo exterior. Pues bien, las ideas no se pueden observar directamente en el mundo exterior. Miren ustedes a su alrededor, ¿ven alguna idea? A ver, vamos a hacer un experimento de laboratorio. Marc, mire usted alrededor, ¿ve usted alguna idea? Vamos a ver, ¿vemos ideas? No, nadie ve ideas. Las ideas no se pueden observar, no forman parte de una realidad incontrovertible exterior que se pueda mirar en un laboratorio de forma objetiva. Los positivistas insisten en que ese laboratorio puede ser la historia, pero caen en ese círculo vicioso porque no cabe hacer la historia si no se tiene la teoría previa. Las ideas no se pueden observar, las ideas solo se pueden interpretar, y para esto se precisa un arsenal teórico previo, una teoría previa. La teoría habrá de elaborarse por otros procedimientos metodológicos distintos a los de ir a la realidad para ver si la realidad contrasta o no, confirma o no la contrastación empírica a la teoría. Un cosmético es un cosmético, un trozo de papel es dinero. Una palabra, por ejemplo la palabra rosa, pronuncio ahora, rosa, es una palabra con significado, señores, no me distraigan, no en función de lo que se observe desde fuera, sino en función de lo que los seres humanos piensan que el compuesto químico es. Les servirá para ponérselo por la noche, hidratarse la piel y estar más guapos. O piensan que ese trozo de papel otro lo aceptará como un medio de intercambio. O piensa, ustedes en castellano cuando oyen mi expresión rosa, piensan inmediatamente, identifican y piensan la idea que eso hace referencia a una flor, por cierto, muy bonita, que huele muy bien, pero con espinas. Si no tuvieran ese esquema conceptual previo, si nunca hubieran escuchado una palabra en español, por ejemplo, Marc Schilling no hubiera nacido en España, ni hubiera dado clases de español, y escuchara rosa, ¿cómo se dice rosa en alemán? Es que es muy fácil, muy parecido, pero escuchara esa palabra rosa, pues no sabría a qué me estoy refiriendo. Pero, fíjense, lo único observable es lo que oímos, rosa, pero es un término, porque inmediatamente identificamos, si no supiéramos español diríamos, qué cosa más rara, rosa, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Sí,
Tengo una idea e inmediatamente conecto el sonido con la flor. Idea. Y la idea es la teoría. Yo tengo la teoría, la idea de Rosa en la cabeza, y la conecto con el término. Caballero del pendiente. Mirándome a lo que yo digo a mí, ¿eh? No le diga usted nada al caballero del otro pendiente. Ah, no, es usted una señorita. Es que no la veo de lejos porque soy miope. Vale, nada. Que no me distraigan. Bien, luego la primera razón por la cual no es aplicable el método de contrastación empírica a la economía es nuestra vieja amiga, de que el concepto que ya introducimos hace bastantes clases, de que el objeto de investigación en economía, la economía no trata sobre cosas, alumnos, no trata sobre toneladas de petróleo, millones de euros físicos, la economía trata sobre ideas, es una ciencia que trata sobre realidades espirituales. Las restricciones en economía no vienen impuestas por restricciones físicas del mundo exterior, porque basta una idea revolucionaria para que todas esas restricciones queden eliminadas. Basta con que se descubra un carburador el doble de eficiente en términos energéticos para que eso equivalga a haber descubierto el doble de existencias de petróleo. En el siglo XIX había un clamor tremendo a finales, se van a terminar las existencias de carbón, ¿qué va a pasar? Se va a paralizar el mundo, caos, la industria no podrá. ¿Y qué ha pasado de todo eso? Pues nada, que se descubrió un motor de explosión, el petróleo y otra energía nueva. El Club de Roma, hace no muchos años, decía, estamos en el peor de los mundos, se van a agotar los recursos, ya no queda níquel, ni cobre, ni están agotadas la capacidad de producción agrícola, va a haber hambre. Se reunían en el Club de Roma y decían, necesitamos la ONU, necesitamos gobiernos, necesitamos prepararnos, necesitamos intervención. Hubo un economista de mi escuela, Julian Simon, en paz descanse, que dijo, sí, pues estáis totalmente equivocados, porque la economía no trata sobre todo esto que a vosotros os asusta, restricciones del mundo exterior, trata sobre ideas. Os hago una apuesta, que de aquí a 20 años, el precio de todo eso que a vosotros os agobia va a reducirse en términos reales en un porcentaje muy alto, y además que las existencias van a aumentar y que no va a haber la escasez que decís, sino que va a haber abundancia. Se rieron todo el mundo de él, hizo la apuesta, pasados los 20 años y la ganó. Todo lo que se pensaba que se iba a agotar y que iba a haber una restricción, resulta que al final no la hubo, y el mundo siguió creciendo, gracias a la creatividad empresarial, porque el mundo lo mueven las ideas, y la ciencia económica trata sobre ideas, y el objeto de investigación de nuestra disciplina son ideas, creatividad empresarial. Segunda razón por la que no es aplicable el método de contrastación empírica en economía, y es que los fenómenos de la acción humana, que son los que estudiamos, son fenómenos complejos. Son fenómenos complejos que no se pueden aislar, que no permiten experimentos de laboratorio. Es decir, en un laboratorio, en la física o en la química, tú puedes aislar, dejando inalterados todos los factores que influyen en un fenómeno menos uno, y ver exactamente qué influencia tiene. En cambio, en economía, las leyes que construimos son del tipo leyes de tendencia, o como decimos los economistas, leyes ceteris paribus. Ceteris paribus, tomen nota, es un latinajo, latín, significa manteniendo todo lo demás igual. Las leyes en economía, por tanto, se enuncian de la siguiente forma. A igualdad de circunstancias, ceteris paribus, es lo que significa ceteris paribus, un aumento de la demanda tiende a hacer subir el precio. Pues bien, lo que estoy diciendo es que en el mundo real nadie es capaz de observar nada ceteris paribus. En la historia no se puede decir ceteris paribus, es decir, un momento, mundo de ahí fuera, que todo el mundo se quede quieto, todo el mundo que estaba, nos quedamos todos quietos así, que nadie piense nada nuevo, que nadie descubra nada, que no haya ningún cambio de gustos, que no se descubra ninguna fuente nueva de abastecimientos, que no se introduzca ninguna innovación, todo el mundo paralizado. Entonces se paraliza la humanidad, menos, todos paralizados, menos que haya más oferta de patatas en Irlanda, y vamos a ver qué pasa con el precio. No cabe hacer experimentos de laboratorio en el mundo. No hay ningún fenómeno observable en el mundo ceteris paribus. No podemos aislar en el mundo solo dos factores, dejando todos los demás
aislados, congelados, sin posibilidad de cambio. Esto significa que los fenómenos que estudiamos son fenómenos complejos. Los fenómenos que constituyen la historia son fenómenos complejos, que no se pueden aislar, no permiten experimentos de laboratorio. En la realidad, jamás ningún científico en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro será capaz de observar nada ceteris paribus, a igualdad de circunstancias. Y por tanto, no podemos contrastar leyes ceteris paribus en una realidad que es continuamente cambiante y en la que no podemos paralizar el mundo. Esta es la segunda razón por la que no es aplicable el método de la contrastación empírica. Tú no puedes llegar a una ley en términos lógicos de que a igualdad de circunstancias un aumento del precio, de la demanda tiende a hacer subir el precio y decir, vamos ahora a contrastar empíricamente esta ley en la realidad. Para contrastar esa ley en la realidad deberías de ser capaz de paralizar todo el mundo, todos los seres humanos, que nadie descubriera nada, ni quedara nada nuevo, y aislar solo dos fenómenos y ver si aumentando la demanda subía o no el precio. Tal cosa no es posible. Y es que, vuelvo a insistir, el proceso de investigación en economía es al revés. Primero deducimos la ley en términos puramente teóricos, y luego con esa nos podemos atrever a poner orden en el inmenso magma de hechos aparentemente inconexos que constituyen la historia, y podemos empezar a entender algo de lo que nos rodea en términos históricos. Claro, el ser humano desde que somos pequeños tenemos que interpretar la historia porque si no estaríamos perdidos, y no venimos a economía, ni nos hemos leído La acción humana, ni los libros del profesor Huerta, ni hemos hecho el curso, entonces no nos debe de sorprender la cantidad de tonterías que se dicen. Lo que les decía antes, la inmensa mayoría de lo que pensamos sobre lo que sucede en el mundo es falso, porque el esquema interpretativo que utilizamos explícita o implícitamente es muy pobre, erróneo, en su mayor parte. Tercera razón por la que no cabe la contrastación empírica en economía, y es que en nuestra disciplina no hay constantes, todos son variables, todo está en continuo cambio, no hay relaciones funcionales, no se pueden efectuar medidas. Si no hay constancia, no se puede medir. Anda, pero ¿qué dice el profesor? Pero que en economía no medimos, pero si estamos todo el día midiendo millones de euros, que si el PIB sube, que si el índice de precios al consumo, todo el día midiendo. No se dejen ustedes engañar, esas medidas nada tienen que ver con las medidas del mundo de la física. El metro es la 10.000.000ª parte del cuadrante terrestre y está con un metal especial, una muestra en París, y es objetivo. Cuando hay frío, según sea la escala de Fahrenheit o Celsius, sabemos que son 0 grados, 1 grado, 2 o menos 2, y eso es objetivo para todo el mundo. En economía no existen varas de medir, porque no hay constancia y todo está continuamente variando. El euro es una unidad monetaria, cuyo poder adquisitivo varía continuamente, de un día a otro, es decir, de una hora a otra. Es como si la vara de medir, el metro, una vez fuera más ancho, otra vez más estrecho. Todas las medidas en economía son muy burdas en comparación con las del mundo de la física y siempre están sometidas a la interpretación histórica del empresario que las utiliza. Eso de que un balance es objetivo y va a misa, son todo interpretaciones, resultados de interpretaciones y decisiones que a efectos prácticos son muy útiles y que vamos a ver qué papel juegan en el cálculo económico, pero no tienen nada que ver con la certeza de las medidas que se utiliza en la ciencia natural, porque repito, en economía todos son variables, todo está continuamente variando, no existen constantes, y por eso tampoco se puede ir de forma objetiva a una realidad para tratar de contrastar las teorías. Y en cuarto y último lugar, me gustaría mencionar, siempre lo hago y así lo señalo en el artículo, la contradicción a la que caen la inmensa mayoría de mis colegas, que son los economistas matemáticos del equilibrio. Esto ya es incluso hasta de risa, vamos, porque desarrollan modelos matemáticos de equilibrio en los que el mundo no cambia, son los únicos matematizables, y pretenden contrastarlos en una realidad que está en continuo desequilibrio. Esto ya es clamoroso, clama al cielo, ¿eh? Luego, la conclusión a la que llegamos, ¿cuál es? Que no cabe aplicar el método de la contrastación empírica en la ciencia económica y que tenemos que desarrollar nuestra disciplina en base a otros procedimientos metodológicos que son los que vimos al estudiar el epígrafe titulado
el método de la economía política. Hay dos disciplinas relacionadas con la economía que son especialmente dañinas. Una es la estadística y otra es las matemáticas. Son las matemáticas. Vamos a ver qué comentarios hacemos sobre la estadística y las matemáticas. Bueno, para empezar, estadística procede etimológicamente ¿de dónde? De Estado. ¿Por qué la disciplina de la estadística tiene un nombre que procede de Estado? ¿Saben ustedes por qué nació Jesucristo en Belén? ¿Por qué motivo? Porque un emperador romano, que se llamaba Octavio Augusto, decidió hacer un censo estadístico. En pocas palabras, censar a los súbditos del imperio con fines impositivos. Cada una de las cabezas censadas iba a tributar una cantidad determinada y quería saber cuánto podía exprimir a la gente. Fíjense, por eso surgen las primeras estadísticas. Siempre sospechen de la estadística. Decía Lenin, los que quieren regular la sociedad desde arriba en base a mandatos coactivos, los socialistas, está muy de moda porque ayer celebramos el 20 aniversario de la caída del muro de Berlín. Decía que había que organizar la economía como si fuera el departamento de correos y que en la economía socialista, en el ideal comunista, la agencia más importante sería el Servicio de Estadística, el Instituto Nacional de Estadística. Joder, pues para ponerse a temblar, un liberal, yo creo que el objetivo que tenía que hacer es acabar con los servicios de estadística. Las estadísticas están muy bien si las utilizan las empresas, pero si caen en manos del Estado es solo para, recuerden lo de Jesucristo, conseguir información para nada bueno, para tratar de dirigir nuestras vidas, imponer más impuestos, etc. Esto es una digresión al margen de lo que estábamos explicando ahora, simplemente para que ustedes conecten cómo el nombre de la disciplina procede de la intervención coactiva del Estado. La estadística puede considerarse, como, en el mejor de los casos, como un método auxiliar de cierto valor para la investigación histórica, para hacer historia, permitir la economía aplicada. Y de hecho, muchos historiadores utilizan estadísticas más o menos copiosas, más o menos detalladas, sobre fenómenos que analizan. Estadísticas de precios, etc. Pero ojo, la estadística no permite en forma alguna obtener conocimientos teóricos, por tanto no es útil para la economía teórica. ¿Por qué? Porque la estadística solo permite, primero, recopilar información del pasado. Nunca se han hecho estadísticas sobre información del futuro, siempre es sobre lo que ha pasado, bien sea el pasado lejano, el pasado medianamente lejano, el pasado próximo o el pasado inmediato. Cuando yo pregunto, a ver, dense cuenta que muchas veces los telediarios se alimentan de noticias con estadísticas. Cuando no tienen una noticia, cuando no hay una noticia para decir y hay que rellenar la media hora, ¿qué es lo que hacen? Pues una estadística. Ustedes no han estado en la televisión con un encargado de telediario, yo he estado con Jesús Álvarez, con Matías Prats. A veces la situación es desesperada, tienen que hablar durante media hora y no hay noticias. Y hay que hablar durante... ¿Usted no se ha dado cuenta que siempre, no importa las noticias que haya, dura media hora el telediario? ¿Cómo es posible tal cosa si de pronto no hay noticias? Pues si no hay noticias, se inventan las noticias. ¿Y cómo se inventan las noticias? Pues muy sencillo. Necesito una estadística, una encuesta. Se paga y inmediatamente, ya tengo una noticia. El 65% de los españoles hacen el amor menos de 2 veces a la semana, y ya tiene un comentario con eso, se hace una pregunta por la calle, y usted te opina, y hay notición. Todo esto es ficticio, pero además, ¿eso da alguna información? Bueno, habría muchas teorías, respecto de si te han dicho la verdad al contestar o no, cómo has hecho las preguntas, el margen de error que hay. Vamos a suponer que está bien hecha la encuesta, que no hay sesgo, etcétera. En todo caso, seamos conscientes de que esa información es una información de valor arqueológico, que se refiere al pasado, que el hecho de que eso haya sucedido ayer no significa nada que suceda hoy, ni mucho menos mañana. Es más, la propia estadística sesga el comportamiento,
Porque hay mucha gente que dice, coño, el 60% entonces dura 12 a la semana, y yo hago mis cuentas y hace un mes que no hago nada, porque todo el mundo a la cama, con lo cual se cambia el comportamiento de todo el mundo. ¿Sí o no? Fíjense ustedes cómo la propia estadística y encuesta sesga el comportamiento futuro y hace que no tenga nada que ver con el pasado. La conclusión, las estadísticas solo se refieren, en el mejor de los casos, si además están bien hechas, a fenómenos del pasado, que no tienen por qué repetirse en el futuro. Además, solo recogen información sobre elementos sueltos de las estructuras formales de los procesos de mercado, pero no da ninguna información sobre las leyes económicas que informan esos procesos. Hay muchos conceptos que son medibles estadísticamente y no tienen ningún sentido económico. Y viceversa, los conceptos con verdadero sentido económico no se pueden medir estadísticamente. Por ejemplo, Producto Interior Bruto, que usted lo mide. ¿Tiene algún sentido Producto Interior Bruto? Lo veremos en un momento. No tiene ningún sentido. No es una medida objetiva. Recoge el valor, supone, a precios de mercado de los bienes y servicios producidos en el país. Pero, ¿y si resulta que unos bienes y servicios son contradictorios con otros? Se produce cemento, pero no se produce el hierro necesario para que con el cemento construir el bien final. Se computa en el PIB el cemento como si tuviera algún valor, y no tiene ningún valor porque al final va a quedar sin utilizar una parte importante de él. Cuando se hacían estadísticas en la época del socialismo real, la extinta Unión Soviética aparecía como el primer productor del mundo, en base a las estadísticas, era el primer productor del mundo de hierro, de acero, de cemento, de patatas, de tractores. Es que midiendo en términos físicos las toneladas producidas, era el primer productor del mundo. La conclusión, que era un país riquísimo. Y sin embargo era un país pobre, tercermundista. Los tractores, no me interrumpan más, fíjense en lo que yo digo. Los tractores, el primer producto del mundo de tractores, yacían oxidándose en extensísimas parcelas en determinado lugar. Las patatas, el primer producto del mundo de patatas, no las se cosechaban nunca, ni llegaban a los mercados, y se pudrían en Ucrania. El cemento se utilizaba para producir instalaciones que no quería nadie. Entonces, sumando las estadísticas, aparecía como el primer país del mundo, el más rico del mundo, y sin embargo era un país tercermundista, porque las estadísticas no recogen los aspectos cualitativos, sutiles, de creatividad empresarial, de coordinación, que son los que hacen la diferencia entre un país próspero y un país pobre, y por eso se derrumbó el muro de Berlín. Cayó el socialismo real. Y lo mismo pasa, salvando las distancias, en relación con las estadísticas que se aplican hoy en día en las economías de mercado en relación con todos los ámbitos en los que interviene el Estado. Luego, estas medidas aparentemente objetivas de PIB, renta nacional, etcétera, carecen de gran cantidad de sentido teórico, en gran medida de sentido teórico. Aunque se pueden medir, no conllevan un conocimiento teórico. Lo que pasa es que la gente dice, anda, ha crecido el PIB un 2%, qué bien, somos más ricos, estamos muy contentos, qué buena es la gestión de Zapatero. O ha decrecido un 1 y pico por ciento, uy, qué desastre, qué mal va, etcétera. Un 1 y pico por ciento. ¿Pero qué significa esto? Ya lo veremos en su momento, lo han leído ustedes también, en la Acción Humana creo que ya han leído, o no han leído todavía la crítica de las medidas de la contabilidad nacional. Bueno, pues lo leerán próximamente. La estadística solo recoge hechos del pasado y no da ninguna información sobre las formas de los procesos de cooperación social que constituyen la ciencia, la teoría económica. Y las matemáticas, vamos a hablar sobre las matemáticas. Mire, las matemáticas es un lenguaje altamente formalizado, que ha surgido en la historia del género humano a instancias, es decir, para satisfacer las exigencias básicamente de dos disciplinas, la lógica y la física.
en el mundo de la ciencia natural, en el mundo de la física y en el mundo de la lógica, que se caracterizan porque hay constancia en los fenómenos. Y en el mundo de la lógica, además de constancia, lo que hay es inmediatez en las conclusiones. En el punto de partida ya está incluido el resultado, aplicando instantáneamente las leyes de la lógica. O dicho de otra forma, la lógica carece de factor tiempo. Parte 1 de las premisas, silogismo y conclusiones. No hay tiempo. En economía, en cambio, el papel protagonista lo tiene la creatividad empresarial y el concepto subjetivo de tiempo. Hasta ahora no se ha descubierto ninguna matemática que permita utilizar su lenguaje en los ámbitos del tiempo subjetivo y de la creatividad humana. Cuando los economistas matemáticos dicen que en sus modelos está incluido el tiempo, ya veíamos que es una caricatura del tiempo, es una espacialización del tiempo. ¿Se acuerdan que hablamos del tiempo analógico frente al tiempo subjetivo, no? Ponían simplemente un subíndice en las variables y decían, ya hemos incorporado el tiempo, T1, T2, T3, pero eso no simplemente era presuponer que el futuro estaba dado y estaba por venir y que el tiempo es simplemente el movimiento, la cuarta dimensión, el movimiento de aquí hasta aquí, a una velocidad dada. Es el concepto, acuerden, de Einstein, del tiempo, la cuarta dimensión. Futuro está ahí, es un porvenir. Yo diría que más que un porvenir es un porvolver, porque en el universo de Einstein, el universo es curvilíneo, la velocidad de la luz es curvilínea, manda una partícula y después de miles de millones de años volvería a su lugar originario. ¿Qué me dijo el otro día? Era un alumno del máster, el compañero que ha venido de Colombia o de Argentina, sobre la dimensión. Sí, repita a sus compañeros lo que me comentó el otro día, en voz alta. Nadie le oye, levántese y grite. Cuando hablábamos de que los órdenes, de que uno no puede comprender órdenes superiores a uno, recordé un ejemplo de un matemático, cuando explica en 2 dimensiones. Entonces, por decir algo, todos somos seres de 2 dimensiones y comprendemos de largo y de ancho únicamente, pero no comprendemos de alto, por decirte cualquier cosa. Entonces, podemos tener en presencia de nosotros un objeto de tercera dimensión, pero no somos capaces de comprender a menos que ese objeto no lo manifieste. Igualmente, nosotros que percibimos 3 dimensiones, puede existir una cuarta dimensión que no percibimos, pero el hecho de que no la percibamos no quiere decir que no se encuentre allí. Vale. Pues la cuarta dimensión que dijo Einstein era el tiempo. Las 3 dimensiones eran el largo, la anchura y la altura. Y la cuarta era el tiempo, que era un movimiento, un espacio que se mueve. No tiene nada que ver con la conceptualización del tiempo que estamos utilizando en economía. Por eso en matemáticas no podemos utilizar, en economía no podemos utilizar matemáticas, porque las matemáticas es un corsé que incorpora un esquema de categorías conceptuales demasiado simple para desarrollar nuestra disciplina. ¿Se acuerdan que hablábamos de la clasificación jerárquica de órdenes y que un orden puede dar cuenta de los más simples que él, pero no puede darse cuenta ni de sí mismo ni de los más superiores? Pues bien, la matemática, a pesar de su aparente complejidad, es relativamente simple y no puede dar cuenta de órdenes tan complejos como la economía, donde se da la creatividad humana y el transcurso subjetivo del tiempo. A veces se dice que el lenguaje matemático es más preciso que el verbal. No es cierto. El lenguaje verbal es igualmente preciso que el más complejo de los matemáticos. Y además es mucho más flexible y puede dar entrada, y de hecho da entrada, a la creatividad empresarial y al transcurso subjetivo del tiempo. ¿Por qué? Porque el lenguaje verbal ha surgido evolutivamente. El lenguaje verbal, señorita, ha surgido evolutivamente a lo largo de generaciones y generaciones de seres humanos, cada uno de ellos desarrollando su creatividad, haciendo un guión de película o lo que fuera. Es decir, plasmando precisamente aquellas realidades que la matemática no puede dar cuenta de ellas. La creatividad empresarial, el transcurso subjetivo del tiempo. Fíjense todas las sutilezas del lenguaje verbal que no se pueden incorporar en el lenguaje matemático. Lo que se sugiere con una palabra, incluso con una mirada.
¿Cómo usted va a matematizar eso? El lenguaje verbal es, en todo caso, igual de preciso y además mucho más general y flexible que el lenguaje matemático. Además, en matemáticas, los pasos intermedios no tienen sentido, salvo el sentido estrictamente operacional. Paso intermedio de matemáticas, ¿qué son? Lo hemos aprendido en el colegio, en el instituto, ¿no? Lo que está a la derecha sumando pasa a la izquierda restando. Lo que está en un lugar multiplicando para el otro dividiendo. Se saca factor común. Esto es una operativa mecánica. Pero no tiene más sentido que el operativo. Entonces, ¿qué problema hay con el uso de las matemáticas en economía? Que se parte de una premisa y entonces se empieza a operar con los pasos intermedios según las normas de la matemática y se llega a un resultado. El pretender que ese resultado se da en la vida real porque la operativa intermedia es correcta es un gravísimo error. Puede ser que la operativa intermedia no tenga ningún sentido en términos de teoría económica. Lo vamos a ver cuando estudiemos el multiplicador keynesiano. Los pasos intermedios en matemática no tienen sentido en términos de teoría económica, solo tienen sentido en términos del automatismo de la operativa matemática. Y esto puede ser que esté totalmente de espaldas a la realidad de lo que sucede en economía. Además, en matemáticas se cae en el vicio del razonamiento circular. Se utilizan las funciones if de x, y se puede poner la inversa, si la proyección es biyectiva, x g de y. Entonces, fíjense, los economistas matemáticos dicen, unas veces dicen que el precio es función de la cantidad que se ofrece y demanda, y otras veces dicen, no, la cantidad que se ofrece y demanda es función del precio. ¿Pero en qué quedamos? Dicen, no, si el precio sube, usted demanda menos. Ah, bueno, pues entonces ahora lo entiendo. Lo que yo demando depende del precio. Bueno, tiene cierta lógica. Pero, ¿y qué determina el precio? ¿El precio determina lo que usted demanda? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es el precio el que se determina la cantidad que se demanda o es la cantidad que se demanda lo que determina el precio? Los economistas matemáticos no lo saben, utilizan un lenguaje funcional en el que se da la mutua determinación. Nosotros sabemos que todo es genético-causal, que hay un origen en todos los fenómenos económicos, la acción humana. Yo valoro determinados fines, busco medios, en función de eso demando para conseguir mis fines ese medio, y al demandar ese medio, al final cierro un trato. Y lo último en la cadena es el precio. Luego son las cantidades demandadas, resultado de mis valoraciones subjetivas, lo que determina el precio. Y no al revés. Yo sé el origen de los fenómenos. El economista matemático no. Cae en un razonamiento circular al utilizar las funciones. Y esto sin hablar del absurdo que supone utilizar el cálculo infinitesimal, es decir, cálculo diferencial. Pensar que... ¿Qué es la derivada? Concepto de derivada, señores. A ver, por un punto. No, usted está fuera del... Por 500 euros, alumno de grado. Definición de derivada. 1000 euros. No me da el ejemplo. Una definición de derivadas. Con 6 palabras. No, los alumnos del máster no valen. Vamos a ver. Una recta de algo de que se cruza con la curva, que será una función. 2000 euros en efectivo, al que sea capaz de darme en 6 palabras una definición de derivada. Alumnos de grado, qué vergüenza. ¿Han estado ustedes en el instituto? Oiga, que 2000 euros es mucho dinero. Son 300 de las antiguas pesetas, machacantes. 30.000 pelas. El profesor es millonario, tiene dinero para pagarlo. 5, 4, venga, no, 3, oiga, el otro día lo dije, estaba en una conferencia en Polonia y puse el ejemplo y no sabe cómo estaban los alumnos, había 500 alumnos polacos dando saltos, etcétera. Muy sencillo, nada, estaba deseando, y además en Polonia es más que el doble que aquí, porque allí el nivel de vida es muy bajo. La derivada es el límite de un cociente incremental, punto. Eso es. Señores, 6 palabras. ¿Sabe usted lo que es el límite? Vale. Pues bien, los conceptos infinitesimales no tienen ningún sentido en economía, porque la economía siempre se hace en términos que llaman los matemáticos discretos. Lo infinitesimal no lleva a ninguna acción. El cambio infinitesimal no lleva a ninguna acción. Lo que lleva a la acción es un cambio significativo que el ser humano valora, pues por esto sí,
Por esto no, ahora infinitesimalmente, oye, usted se vendría a la cama conmigo por ese famoso chiste, ¿no? 1.000.000 de euros, señorita. 1.000.000 de euros. ¿Se acuesta usted conmigo esta noche? De hecho, no había una película, señores. A ver, ¿cuál era la película? El actor era famoso, Robert Redford, ¿no? Y la actriz era Demi Moore, que era un millonario, etcétera. Más o menos el argumento este. Usted, señorita, se vendría a la cama conmigo esta noche por 1.000.000 de euros. Hombre, profesor, la verdad es que no está usted tan mal. Empezaría a racionalizar, ¿no? Como en la película. ¿Se acuerda del argumento, no? Incluso estaba casada, me parece recordar en la película, y habla con el marido, y el marido le termina animando. Oye, que solo es una noche, ¿eh? Yo estoy dispuesto a mirar para otro lado, pagamos la hipoteca, fíjate tú lo solucionas, fíjese que sinvergüenza el marido, ¿no? 1.000.000 de euros. Entonces la otra sacrificada ahí, entra como un cordito al matadero por 1.000.000 de euros. Y luego le dicen, ¿y usted se vendría esta noche a la cama conmigo por 1 euro? Oiga, profesor, ¿qué se cree? ¿Que yo soy una puta? No. Contestación. Que usted es una puta ha quedado dilucidado antes. Ahora solo estamos discutiendo el precio. Bien, este famoso chiste, esta famosa historia jocosa, demuestra que todas las acciones humanas son discretas, es decir, no es, vamos a ver, ¿se viene usted a la cama conmigo por 1 euro? No, por 1,000000001 céntimo. Oiga, pero qué tonterías dice. Aquí o me convence usted, o pone dinero que sea significativo, y entonces yo veo la diferencia, o si no, no hay trato. Lo vamos a ver cuando estudiemos la teoría de los precios con el guión de Pretty Woman. Toda la matemática infinitesimal, basada en crecimientos infinitesimales, es la que permite todo el cálculo diferencial. No tiene ningún sentido en su aplicación en la ciencia económica, porque la ciencia económica trata sobre acciones humanas reales, y en las acciones humanas reales, el que nos decidamos ir por aquí o por allá, depende de que veamos una diferencia que es significativa para nosotros. No cabe aplicar el cálculo diferencial. Esto es importante también porque libros y libros y libros que se han utilizado, que se han escrito sobre matemática de la economía en este ámbito, vamos, clama al cielo, utilizando el cálculo diferencial. Y hay una disciplina que se llama, en la economía, que se llama la econometría. La econometría es una disciplina que han desarrollado muchos colegas míos, que es resultado de fusionar la estadística y las matemáticas y aplicarla al ámbito y a la disciplina de la ciencia económica. Como es lógico, la econometría es doblemente viciosa, porque a todos los errores de la estadística le añade todos los de las matemáticas. El lema de la sociedad econométrica es: la ciencia es medida. Qué lema más rimbombante. Y no saben ustedes el esfuerzo y las esperanzas que se pusieron en la econometría, sobre todo a lo largo del siglo XX. Miles y miles de colegas, recursos cuantiosos ilimitados, institutos. Se llegó a pensar que con los modelos econométricos se iban a solucionar todos los problemas sociales. Los bancos centrales, utilizando los modelos matemáticos más complicados, extrayendo todo tipo de datos. ¿Para qué? Para dar con su cabeza en un pesebre. Es una manera elegante de decir que no ha servido para nada. Si leen ustedes el artículo en el New Palgrave sobre la econometría, verán cómo todas las esperanzas que se habían puesto en la econometría se han desmoronado como si fuera un castillo de naipes. Econometría, repito, se basa en utilizar las matemáticas y la estadística para tratar de hacer avanzar en términos científicos la teoría económica, cosa que es metodológicamente imposible y que por tanto ha fracasado de la manera más lastimosa. Muy bien, pues con esto terminamos la parte de método y voy a pasar a hacer unos comentarios. Está relacionado con el método en relación con el polilogismo, que es el tema 6, epígrafe 2. Y esto exige que, un poco de la mano de Mises, hablemos algo previamente sobre el racionalismo.
esta palabrota, racionalismo, procede etimológicamente del término razón. Y de hecho la razón del ser humano es el instrumento más importante de que disponemos para sacar adelante nuestras vidas. ¿Alguien lo duda? No sé si habrán tenido ustedes algún familiar, por ejemplo, mayor, aquejado de Alzheimer. En cuanto perdemos la cabeza, es que estamos totalmente desvalidos. No nos podemos enfrentar al mundo que nos rodea. Somos totalmente dependientes. Esta es la ilustración más clara de que el instrumento más importante del que disponemos para sacar adelante nuestras vidas es la razón humana. Ahora bien, el que reconozcamos esto no debe suponer que caigamos en el error de endiosar la razón humana. Y lamentablemente esto es lo que muchos han hecho en el campo de la ciencia. De hecho, podemos decir que hay dos tipos de racionalismo. Tomen nota, hay dos tipos de racionalismo, escriban. El primero vamos a llamarle racionalismo falso, erróneo, exagerado, no científico. Fíjense qué calificativo le ha puesto el profesor. Primer tipo de racionalismo sería un racionalismo exagerado, erróneo, no científico, falso. ¿En qué consiste este racionalismo? Consiste en suponer que la mente del ser humano es mucho más potente de lo que en realidad es. Consiste en creerse que es posible a la razón del hombre llegar a saber mucho más de lo que en realidad la razón humana puede llegar a conocer. Pues bien, este racionalismo exagerado, erróneo, es el que constituye el fundamento o los cimientos del cientificismo, del cientismo, del positivismo, que hemos comentado en clases anteriores. En el campo de las ciencias sociales ha alimentado la ingeniería social, la econometría. En el campo de la política es la base del socialismo, del comunismo, de todos los intervencionismos. Tienen como finalidad crear una utopía en la Tierra, un nirvana en la Tierra, utilizando el poder coactivo del Estado, porque se supone que los problemas son simplemente que hay que quitar a gobernantes malos, poner a los buenos y sabios, porque la mente del ser humano es capaz de organizar un mundo mucho mejor. El racionalismo erróneo, exagerado, falso, surge, explota con la Revolución Francesa. Tiene su origen en la Revolución Francesa, en 1789. Se destruyen las imágenes religiosas en las iglesias. Se sustituye por la diosa razón. Se endiosa la razón humana. Se quieren cambiar hasta los nombres de los meses. Recuerden el 18 Brumario de Napoleón Bonaparte, el título del emperador Napoleón. Los racionalistas exagerados que endiosan la razón humana piensan que las instituciones humanas son imperfectas porque han surgido evolutivamente y que pueden mejorarse desde arriba, que pueden rediseñarse, que pueden modificarse deliberadamente al antojo del ser humano. En el ámbito del derecho, el racionalismo exagerado se plasma en lo que se llama el positivismo jurídico, cuyo principal representante es Hans Kelsen, fue Hans Kelsen. Para los positivistas jurídicos es ley lo que emana de la soberanía popular encarnada en una asamblea. Y da lo mismo en qué consiste esa encarnación. ¿Que consiste en matar, hacer un genocidio, gasear 6 millones de judíos? Pues así es la ley, poder del Estado, desde arriba, impuesto hacia abajo. En economía, el racionalismo exagerado se plasma en muchísimos libros de texto. Por ejemplo, recuerden el de Samuelson, cojan ustedes el libro de texto de Samuelson, Introducción a la Economía. Dicen que la economía es una ciencia que tiene que dar respuesta a 3 preguntas. ¿Qué hay que producir? ¿Cómo hay que producir? ¿Y para quién hay que producir? Cosa más absurda. Nadie en economía se plantea y se puede plantear tal cosa. Fíjense, están cogiendo el punto de vista de un ser omnisciente y superior que nos miraría a todos como si fuéramos hormiguitas y dirían, un momento, ¿qué vais a producir? ¿Cómo lo vais a hacer y para quién?
Nadie se plantea en la sociedad tal cosa. Nadie actúa pensando qué va a producir la sociedad. Lo que hay es millones y millones de seres humanos interactuando entre sí, tratando de sacar adelante sus vidas. Unos tratando de producir unas cosas para venderse a otras, para conseguir un beneficio, para conseguir tal fin, para conseguir tal objetivo. El mero hecho de plantear el problema económico de esta manera ya demuestra esa arrogancia cientificista del racionalista exagerado, emborrachado de su propia importancia. Pero es que el racionalismo exagerado es peligrosísimo. Todos los conflictos sociales, todas las guerras, todos los genocidios que podamos concebir tienen su origen en el racionalismo exagerado, en tratar de hacer un mundo mejor, desde arriba a imponerlo por la fuerza a los demás. Frente al racionalismo exagerado vamos a poner otro racionalismo, un racionalismo que vamos a calificar de racionalismo verdadero o correcto. Es un racionalismo humilde. Es un racionalismo que ante todo reconoce los propios límites de la razón humana. Es un racionalismo que denuncia el cientificismo, el cientismo, el positivismo. Es un racionalismo que reconoce que el ser humano se aprovecha, vive, gracias a innumerables instituciones que no han sido creadas de forma deliberada, sino que han surgido de forma espontánea. Por ejemplo, el lenguaje español, el castellano, no lo ha creado nadie de forma deliberada, ha surgido de forma evolutiva. El derecho, la moral, etcétera. Que entiende que no cabe mejorar esas instituciones desde arriba sin destruirlas. Que concibe la economía precisamente como el estudio científico de esos procesos espontáneos de cooperación social. Es contrario al positivismo de Kelsen. La escuela contraria al positivismo de Kelsen es la escuela de Savigny, la escuela que concibe el derecho como un proceso evolutivo que va surgiendo a lo largo de muchas generaciones. Savigny fue un genial jurisconsulto alemán, especialista en derecho romano. Tuvo un debate sobre la codificación con un racionalista cartesiano francés, Thibaut. Decía el francés, el derecho es lo que está en el código napoleónico. Y contestaba Savigny, no, el derecho es anterior al código, surge evolutivamente, de forma consuetudinaria. El derecho no se codifica hasta muy tardíamente en la historia. Los grandes jurisconsultos romanos descubrían el derecho que ya estaba allí, que había surgido evolutivamente en la sociedad. Solo en la etapa final del imperio, cuando está a punto de caer en Oriente, a un emperador llamado Justiniano le da miedo de que se olvide el derecho y dicen, póngalo por escrito. Y surge el Corpus Juris Civilis, pero eso es a la parte, eso es muy al final. El famoso código napoleónico, que decían Napoleón dictó artículo número 1, artículo número 2, en realidad lo que hizo fue copiar el derecho romano, adaptarlo un poquito a alguna realidad de la Francia de su época. Nosotros somos racionalistas humildes, racionalistas que reconocemos el límite de la razón. En el ámbito del urbanismo también se observa. ¿Quién ha estado en París? Que levante la mano. Bien. ¿Quién ha estado en Londres? Levante la mano. ¿Qué diferencia hay entre las dos ciudades? ¿París? No. Vamos a ver. No, esto no es... Esto es una ilustración, pero muy pertinente. Afortunadamente no he mencionado ninguna ciudad alemana. Francia está perdida, pobres franceses. Están perdidos. De Francia no llega nada más que desgracias. Están hundidos en el racionalismo exagerado desde la Revolución Francesa. La grandeur de la France. Y René Descartes. Racionalismo cartesiano. ¿Cómo está París? Hecha tiralíneas. Campos Elíseos, Plaza de la Concordia, Napoleón, perfecto, todo perfecto, cuadrículas. Cambio como en Londres. Londres es un orden espontáneo, no sabe por qué, en el medio de Londres hay una calle, ¡chup!, en curva. ¿Y por qué? Pues no se sabe por qué. Y luego otras que salen así, otras que salen asado, y de pronto no hay, es un orden espontáneo, aparentemente caótico. Una es la tradición del racionalismo exagerado, la otra es la tradición del racionalismo humilde, evolutivo. Comparen. ¿Y dónde está España? ¿Por dónde está España? ¿Qué es lo que ha influido más a España?
Pues miren, desde los Borbones, Francia. Bueno, íntimamente relacionado con esta introducción que he hecho sobre los dos tipos de racionalismo distinto, está... Bueno, vamos a hacer, no todos los franceses son igual de malos. Ha habido algún francés que se salva de la quema. Racionalista correcto, humilde. Por ejemplo, Carlos de Secondat, Charles de Secondat, barón de Montesquieu, el espíritu de las leyes, su principal, las cartas persas. Este es un racionalista humilde, que denuncia el racionalismo exagerado de su propio país. Y también hay británicos que han sido de un racionalismo exagerado feroz. Por ejemplo, Jeremías Bentham, demente. Entre otras cosas, al morir se mandó que le hicieran su momia y está ahí expuesta, sentado el tío, en una universidad, una cosa. ¿Saben ustedes lo que es el panopticón? Pues este señor es el inventor de Gran Hermano. Es una cárcel donde todas las paredes eran de cristal. Y él decía que allí, eso es lo que el ideal, ¿no? En la sociedad, para ver todo lo que hace todo el mundo, ¿no? Y que observarlo desde arriba. Gran Hermano. Y controlar, y un cálculo de costes-beneficios, una utilidad, todas las decisiones sociales en función de la maximización de utilidad, como si se pudieran medir y conocer desde fuera por un gobernante lo que produce utilidad, lo que produce coste. O sea, un ingeniero social penosísimo. Introduce el virus en el mundo anglosajón del racionalismo exagerado más perturbador de la ingeniería social, un hombre peligrosísimo, Jeremías Bentham. Luego, por tanto, aunque he puesto la tradición anglosajona de racionalismo humilde frente a la francesa de racionalismo exagerado, pues son grandes brochazos. Hay teóricos que se entrecruzan, aun siendo franceses, en el campo correcto, aun siendo ingleses, en el campo erróneo. Una de las manifestaciones del ataque a la razón, aunque sea la razón humilde, más claras es la del polilogismo. Las páginas del polilogismo de Mises ya las han leído y son de las que están mejor elaboradas en el tratado que ya están estudiando. ¿Qué es el polilogismo? Vamos a definir el polilogismo, siguiendo a Mises, como una doctrina según la cual la estructura lógica de la mente humana varía. Y aquí hay dos tipos o vertientes distintas del polilogismo. Por un lado está el polilogismo marxista y por otro lado está el polilogismo nazi. Para los marxistas, la estructura lógica de la mente humana varía según la clase social del ser humano de que se trate. De manera que la estructura lógica de la mente de un burgués no tiene nada que ver con la estructura lógica de la mente de un trabajador o de un proletario. ¿Saben ustedes de dónde viene proletario? De los prolegijos. Entonces, ¿por qué se llamaban los pobres proletarios? Porque no tenían nada más que sus hijos. Poco menos que estaban desnudos con sus hijos. Bien. Para los partidarios del polilogismo nazi, lo que hace variar la estructura lógica de la mente del ser humano no es la clase social, sino la raza a la que pertenece uno. De manera que la raza aria tendría una estructura lógica determinada, su mente, distinta de la raza negra, de la raza asiática, etc. Polilogismo significa poli, muchos, logismo, o sea, lógicas, muchas lógicas. Bueno, el polilogismo es desde el punto de vista científico es absolutamente insostenible. La verdad es que es penoso que tengamos que repetir estas cosas, pero todos los años los repito. Entre otras cosas porque a lo mejor algunos de ustedes salen de aquí y luego van a, yo qué sé, a un gang de estos de jóvenes, donde cada uno tiene su nombre, no voy a decir aquí los nombres, y se van pues buscando a los de inmigrantes para pegarles, o a zumbar a los, supongo que ninguno de mis alumnos caerá en esto, a los pobres indigentes, etcétera. ¿Por qué el polilogismo carece de sentido? Vamos a dar 5 razones y seguimos a los 5 argumentos que dice Mises. En primer lugar, miren, en ningún lugar los polilogistas, no importa que sean cualquier científico de los que apoyaron a Hitler o de los que han apoyado en todo el mundo occidental el marxismo, etc., en ningún lugar se define de forma unívoca y científica cuál sea el concepto de clase social o de raza que
serviría para determinar la distinta estructura mental, sino que se habla de conceptos burdos, laxos. No, es que este es burgués, no es que este es millonario. Sí, pero ¿dónde se empieza a ser burgués? ¿Dónde se deja de ser trabajador? Bien, segunda razón. Admitiendo efectos dialécticos que pudiéramos definir de una manera perfectamente objetiva qué es una clase social o qué es una raza, ninguno de los teóricos del polilogismo, que son legión, incluso hoy, a pesar de que explícitamente no lo admitan, en ningún lugar explican cómo y cuándo cambia la mente del ser humano. Vamos a ver, cuando un trabajador ahorra, se convierte en autónomo del taxi, sigue ahorrando y al final hace una empresa con 10 taxis y se convierte en capitalista, ¿en qué momento deja de tener espíritu y mente de clase trabajadora y pasa a tener espíritu y mente de burgués empresario? O para los polilogistas que se basan en la raza, ¿en qué consiste la estructura mental del mestizo? Por ejemplo, hay un famoso, recuerdo, un famoso tenista alemán, que es Boris Becker, la encarnación de la raza aria, 2 metros de alto, rubio, ojos azules, etc. Pues le gustó una chica negra, ¿no? ¿Sí o no? Sí, y se casó con ella. Hace muchas, había varias. Había varias, le gustaban muchas, bueno, pero le gustó la negra y tuvo un hijo, una negra. Mestizo. Pregunta, le podíamos preguntar a un nazi. ¿Qué coño era la estructura mental del hijo? ¿La de aria o la de raza negra? ¿O es que no tiene estructura mental el niño? ¿En qué consiste la del mestizo? Pero en tercer lugar, especifíqueme usted exactamente la diferencia. ¿Cuál es la diferencia en la estructura mental de un judío respecto de un ario, o de un burgués y un capitalista respecto de un trabajador y un sindicalista? Pero, cuarto lugar, que esto todavía es mucho más desconcertante. ¿Por qué muchos teóricos marxistas tuvieron la suerte de incorporar la estructura mental y los intereses de la clase trabajadora si pertenecían a la clase burguesa? Porque recordemos, el señor Karl Marx fue obrero. Karl Marx, léanse ustedes la biografía del señor Marx, que no tiene desperdicio. Era el típico pijo, hijo de papá. Su padre, un acaudalado abogado. La diversión del niño era acostarse con el servicio doméstico y dejar embarazadas a las chicas de servicio. ¿Dónde está? ¿Por qué motivo este señor acaudalado? Léanse las biografías de Marx. De pronto se ve imbuido del interés de la clase proletaria. Pero no vamos a hablar de Carlos Marx, vamos a hablar de su principal mentor, Federico Engels. Pero ¿saben ustedes a qué se dedicaba Federico Engels? A ver, ¿quién lo sabe? Los alumnos de grado. Empresario textil, fábricas de tejido, con miles de trabajadores explotados, y él es el que estaba imbuido del espíritu de la clase trabajadora. ¿Me pueden ustedes explicar por qué arte de Birlibirloque, la esencia de la burguesía, de pronto tiene estructura mental proletaria? Vamos al otro polilogismo. ¿Y por qué un señor cetrino y bajito, con bigote negro y todos los rasgos de judío, llamado Adolfo Hitler, de pronto resulta que es la encarnación de la estructura mental del ario? Porque, hombre, si hubiera sido un tío de 2 metros de alto, un Boris Becker, pues por lo menos le puedo entender un poco, pero pensé que es un tío que lo que parece es un judío, como la copa de un pino. ¿Por qué motivo? Estamos haciendo una pequeña parodia, pero no es tan parodia. Y es que, queridos alumnos, las teorías hay que criticarlas según sus propios méritos, analizarlas con el máximo rigor científico, tratar de depurarlas una y otra vez, siempre con este espíritu de humildad intelectual, del racionalismo correcto. Y es totalmente irrelevante apelar a su origen.
como hacen los marxistas. El profesor Huerta, todo lo que dice de economía es falso. ¿Por qué? Porque es burgués capitalista y no está imbuido del espíritu de la clase trabajadora. ¿Se dan ustedes cuenta dónde está la trampa? O todo lo que digan estos señores no me vale a mí, porque son judíos. Miren, a mí me da lo mismo que Fleming fuera judío. El caso es que descubre los antibióticos, me los pongo y me salva la vida. Las teorías, los avances científicos, hay que juzgarlos según sus propios méritos, sin apelar al supuesto origen prostituido según la clase social o según la raza del interesado. En realidad, estas ideologías erróneas lo que pretenden es inmunizarse a la crítica, blindarse ante el razonamiento crítico científico, recurriendo a los burdos argumentos de los polilogistas. Porque en última instancia, la estructura mental del ser humano es una y solo una. Y solo puede ser una porque no cabe concebir otra. La categoría lógica del sí es una y la categoría lógica del no es otra. Pero es uniforme y universal en todas las mentes del ser humano, sea uno negro, sea uno blanco, sea uno azul, sea uno burgués o sea uno proletario. Es cierto que puede haber diferencias de tipo cultural. Por ejemplo, Japón. Vayan ustedes a Japón, que es muy divertido. Aquí en España, cuando se mete un gol, ¿qué es lo que pasa en el campo de fútbol? ¡Gol! Todo el mundo estando, un follón tremendo, ¿no? Y cuando está desarrollándose la jugada, un silencio, a ver qué pasa. Pues en Japón es al revés. Cuando se está desarrollando la jugada, y cuando se mete el gol, silencio. Aquí nos vestimos de blanco para casarnos y de negro para ir a un funeral. En otras culturas es al revés. Se visten de negro para casarse, a lo mejor tenía más razón, y de blanco en el funeral. Bien, eso son diferencias, ojo, culturales, no son diferencias de estructura lógica de la mente del ser humano, porque la estructura lógica, repito, de todos los seres humanos es una, y solo una, entre otras cosas porque no cabe concebir que haya otra, ni siquiera podemos concebir que haya otra. Y los polilogistas son muy peligrosos, no se dejen, caballero, segundo aviso, no se dejen ustedes llevar por las ideologías que están ahí, que siempre deseosas de atraer a gente joven, que es gente impetuosa, que quiere resultados rápidos, e ingenua. Ya tienen ustedes argumentos más que de sobra para criticar a cualquier polilogista que se les acerque. Y con esto lo dejamos aquí. El jueves vamos a ver medios fines y la teoría de la utilidad marginal, para lo cual me traeré varios vasos de agua. Muchas gracias, hasta el jueves. Por favor, tráiganme la lista de asistentes. El jueves traigan todos la acción humana, que vamos a seguir la acción humana para ver la teoría de la utilidad marginal.